¿Cómo vamos? ¿Cómo están todos? Quería hablarte hoy día sobre cómo fortalecer tu autoestima, cómo a través de la autoestima puedes enfrentar las críticas, cómo puedes sentirte mucho más poderoso, con más confianza en relación a lo que estás viviendo hoy en día. Y es importante hacerlo de esa forma. Tengo algunas cosas escritas acá que voy a ir complementando. Recibo mensajes en relación a eso. El hombre hoy en día, no sé, con el tema del feminismo, se ve bastante como contenido en el sentido de no poder decir, de no poder hablar, y creo que esa reconstrucción de la autoestima no es mala. Lógicamente que a cualquier persona le gusta sentirse bien, sentirse confiado, sentirse que puede avanzar, que puede desarrollar, crecer y hacer distintas cosas en su vida. Creo que cualquier persona puede hacer lo que se le ocurra, si lo hace obviamente con respeto a su entorno, a sus más cercanos, a todo el mundo más bien, en ese sentido. Entonces, muchas veces buscamos sentirnos bien a través de lo externo, puede ser la ropa, la plata, el dinero, la felicitación de tu jefe o los aplausos. Pero la verdad es que hay que darse cuenta que eso muchas veces no es así, no es un constante. El auto te puede como llenar un poco o puede hacerte sentir bien por un tiempo, pero después te vas a seguir subiendo ese mismo auto y no te va a traer tanto. Ya no te sientes tan motivado a tener ese auto, por lo tanto va a haber que siempre buscar otro para cambiarlo y para encontrar como esa nueva motivación. Pero la verdad es que como la realidad en verdad es dura, entonces hay que estar obviamente atento a los cambios y tienes que buscar sentirte bien contigo mismo. Eso es lo más importante, porque nada externo, la ropa o un mejor sueldo, va a poder llenar como ese vacío si es que finalmente tu autoestima no está como bien construido. Y pasa lo mismo con las críticas. O sea, si la autoestima es frágil, obviamente con cualquier comentario te va a dejar en el piso, te puede derrumbar, te puede aniquilar. Por lo tanto, es importante que tú seas confiado, tengas confianza en ti mismo, sepas lo que estás haciendo. Y obviamente la autoestima es el motor del crecimiento en todo sentido. Es como si no la tienes, si no tienes una buena autoestima, nada puede avanzar o todo se puede derrumbar en ese sentido. Entonces, la autoestima tú no la construyes con palabras, la construyes con hechos, la construyes con acciones. Cuando vas cumpliendo lo que dices, en paralelo vas como construyendo también esa confianza. Todo lo que tú dices lo cumples, ahí es donde creces, ahí es donde te sientes confiado de que, wow, mira, la verdad es que si dije que me iba a poner las pilas para ir al gimnasio y estoy yendo todos los días, mira, hay cambios, me siento bien, soy capaz, voy avanzando. Entonces, no solamente, como te digo, ese cuidarse físicamente, sino que también empieza a cambiar tu mente, empieza a creerte el cuento. Y eso es súper atractivo porque puedes empezar con tu físico, pero después puedes seguir con tu alimentación, puedes seguir en una relación, metiéndole muchísimo más énfasis, y las cosas se empiezan a dar. Entonces, eso es como, no es cuestión de solo quererte como en un abstracto, sino que finalmente es como demostrar cada día de que eres capaz de hacer las cosas. Y finalmente es como un entrenamiento. Tú necesitas todos los días operar de la misma forma. Necesitas aplicar y hacer o tomar acción, digamos, a diario para que las cosas se vayan dando. Y finalmente es como poner una victoria tras otra victoria o un ladrillo y otro ladrillo para armar obviamente esa base que es la que va a sustentar todo lo que tú quieras hacer de ahí en adelante. Si tuviste alguna ruptura amorosa, si obviamente estás mal en tu trabajo, te echaron, quebraste tu empresa, como me pasó a mí, dejaste o desarmaste tu empresa, tuviste que vender, da lo mismo. Problemas financieros pueden ser, problemas amorosos, una pérdida de alguien. Lógicamente que tu autoestima puede quedar en el piso porque muchas veces dependemos de esas cosas y cuando se derrumban, la verdad es que la autoestima y la confianza quedan muchas veces en el piso. Entonces es importante. Las críticas muchas veces te pueden derrumbar y puede ser frágil y si no sabes filtrar, la verdad es que esa como firmeza o esa estructura que uno cree que tiene se puede ir a la cresta. Entonces es importante verlo como desde muchos puntos de vista para no caer, para no perder finalmente. Y date cuenta que sentirse bien como no es un lujo, uno busca sentirse bien todo el tiempo, tiene que ser como un requisito para crecer. Cuando a mí me gusta lo que hago, voy creciendo. Cuando yo me siento cómodo en mi trabajo o en mi relación o con lo que hago día a día para validarme, para sentirme bien, tengo que estar feliz, tengo que estar contento en eso. Entonces, date cuenta que en el malestar o
en la negatividad, yo andaba mucho en la negatividad, me costaba muchísimo en el sentido de ver las cosas positivas porque no estaba bien enfocado, yo me tenía bastante de lado, las cosas internas yo no las tenía muy bien resueltas, entonces ahí no creces, no puedes avanzar, siempre estaba bloqueado, siempre me costaba muchísimo. Y eso es importante porque al final esa energía, que es muy baja muchas veces, esa frecuencia baja, el entorno lo percibe y muchas veces no puedes avanzar, entonces la mayoría de las veces todas las oportunidades que empiezan a aparecer al lado tuyo también se alejan porque estás en una baja frecuencia y, hay que darse cuenta que cuando tú empiezas a elevar tu energía o estás en una energía positiva, estás en una frecuencia positiva, empiezas a atraer las cosas y es así. Aunque tú no lo creas, yo también era bien escéptico en ese sentido y era como, ay, qué esotérico, como... pero no, la verdad, tu mente tú la puedes entrenar, puedes empezar a enfocarte en lo positivo, de buscar lo positivo, en lo que tú antes o yo antes creía que era negativo, pero todo por algo. Al final esas cosas funcionan de esa forma y tú empiezas a mejorar tu enfoque, te empiezas a dar cuenta que eres capaz de de decidir y como te digo, empiezan a aparecer esas posibilidades, todo se empieza a volver muchísimo más claro, más evidente y obviamente que encuentras ese propósito, hay una dirección clara en tu vida y eso es lo que yo encontré en este último tiempo. Y los cambios son, son míos, o sea, yo he empezado a hacer modificaciones en mi día a día. Cada día obviamente me voy presionando más, me voy poniendo más incómodo para ir mejorando más. O sea, eso es clave. Quedarse estancado también, cuando uno hace cambios, también te puedes quedar estancado en una rutina, implementarla, quedarte ahí y no cambiar nada más. Pero la verdad es que cuando tú vas con un propósito claro, tienes que ir fijándote mucho en los pasos que vas dando. Y esos pasos obviamente también pueden tener más exigencia. Y la idea es estar siempre bien con uno mismo. Yo creo que eso es lo más importante, dejar las críticas de lado, que no te influyan tanto, porque al final es tu vida. Y tú construyes nuevamente esa autoestima, tú vuelves a replantearte todo, tú empiezas a crecer nuevamente. Y tienes que dejar también esa validación externa, como te decía anteriormente. En el principio puede ser una cartera, puede ser unos zapatos, puede ser el auto, puede ser la casa que te cambiaste. Ya finalmente esa validación no la empiezas a buscar, yo no la, ya no la busco en lo externo, ni en el resultado de mi empresa o si cerré tal presupuesto. Obviamente que me alegra en su minuto, pero no es lo que a mí me mueve. Lo que me mueve, obviamente, es mi validación interna, lo que estoy haciendo yo para mejorar todos los días. Y eso depende de mí. Entonces es súper potente que esa autoestima empieza a cambiar como el input, digamos, viene de lo interno. Ya no es desde lo externo, de tu trabajo, del auto, como te digo, o de las cosas materiales que te puedas comprar. Y, y la verdad es que como sentirse bien viene finalmente de unir la autoestima con el bienestar. Yo quiero sentirme bien. Por lo tanto, ahí empiezo a crecer, empiezo a confiar en mí mismo. Y la verdad es que cuando tú te das cuenta de eso, finalmente como que empiezas a quererte. Y esas cosas, y eso es súper potente, porque al final como que tú mismo empiezas a construir esa persona. Tú mismo te das cuenta que, claro, te vas acercando a esa mejor versión, y esa mejor versión todos los días se pone las pilas, todos los días crece, todos los días eh, mejora sus hábitos, y va constante, obviamente, y ese crecimiento se ve. Y creas esa fuerza mental que es súper importante, porque al final puedes ir superando miedos, todas las barreras que tú te pones. Los miedos finalmente yo los veo como si fueran muros y puedes saltar ese muro, puedes como romperlo y sentirte cómodo, porque esa autoestima tú la vas creando todo el tiempo, esa convicción en ti obviamente va muchísimo más clara, te vas sintiendo más poderoso y empiezas a enfrentar esos retos, ves las posibilidades y te da lo mismo lo que digan los demás, al final la vida es de cada uno y tú tienes obviamente la decisión de tomar el control o de seguir avanzando o en base a lo que dice el resto. Yo creo que no hay nada peor que, ¿cómo se podría decir? Como tener que agradar al resto, porque al final todo el mundo hace su vida, todo el mundo tiene su familia, todo el mundo comenta del otro, pero al final alguien te viene a sacar de la cama cuando estás mal, o alguien te lleva al gimnasio todos los días, o alguien te dice, mira, te mando un poco de motivación a tu casa para que todos los días hagamos tal cosa. Todo finalmente depende de ti. Y cada uno se tiene que hacer responsable de sus cosas, y eso es así. Crecer te exige más, lógicamente. Te tienes que incomodar más, eh, tienes que darte cuenta que cada paso que das, obviamente, aporta a ese crecimiento que tú quieres construir. Entonces, vas
en pos de ese crecimiento y vas en pos de esa mejor versión en todo sentido. Entonces, creo que es súper importante que vincules, como te digo, la autoestima con el bienestar, con el crecimiento. eh, pero todo eso no son regalos. Tú, obviamente, tomas la decisión todos los días de mejorar, de avanzar. Y yo lo hago todos los días. Pienso que el día se resetea a cero. Pienso que todos los días me tengo que levantar temprano. Por algo lo hago por mí. Incluyo la disciplina en mi día a día porque creo que es vital y hace mucho tiempo no lo veía, pero eso obviamente me ha aportado muchísimo a tener claro qué es lo que quiero, a estructurar mi día. Mi rutina diaria me ayuda muchísimo en confiar en mí, en saber que soy capaz, en saber que lo que haga, las cosas obviamente se van a dar y por consecuencia voy a obtener los resultados que quiero. Entonces voy como con esa mentalidad de que hay un crecimiento sin límite, y que cuando lleguen las críticas a mí no me importa porque obviamente estoy tan fortalecido y tengo tan bien estructurada esa base que las cosas se van a dar sea como sea. Entonces creo que ojalá que este video te haya ayudado, dale un like, porque no sé, muchas personas, como te digo, andan con su autoestima baja, están súper nublados, no saben como qué camino tomar, porque la verdad uno se distrae muchísimo con alguien que te comenta esto, que vayas al psicólogo, que después te pongas a meditar, después que, no sé, toques el cántaro de no sé qué cosa y te metas en un video de tal cosa para que te va a ayudar, pero nunca tomas acción, nunca sales de ahí. Y tomar acción significa creerte el cuento. Tomar acción es creer que lo vas a lograr. Es como la fe. Cuando a ti te dicen tienes que creer sin ver, bueno, en este minuto tienes que tomar acción para tener. ¿Y qué es lo que quieres tener? Quiero tener una mejor vida, quiero tener obviamente ese propósito, claro, quiero conseguir cosas que antes no tengo y eso lo tengo que hacer mediante la acción. Tengo que empezar a cambiar, tengo que empezar a hacer cosas distintas para obtener buenos resultados. Ojalá, como te digo, este video te sirva. Comenta si te parece un contenido necesario. Yo creo que para cualquier persona, hombre, mujer, la construcción de su autoestima y la mantención de tu autoestima en el tiempo es vital, porque al final es como tú avanzas, como tú creces, como te crees el cuento, como te digo antes. Y quién no quiere ser feliz, quién no quiere obviamente avanzar, mejorar, pero tienes que ser consciente de eso. Eso es lo más importante, tener en la cabeza tus avances, darte cuenta de lo que estás haciendo o de lo que no estás haciendo. Y cuando no lo estás haciendo, tomar acción. Y cuando lo estás haciendo, decir, mira, esto que estoy haciendo me hace bien, porque eso te nutre, eso te hace dar cuenta que obviamente hay un beneficio detrás, hay un bienestar. Así que eso, te dejo, te mando un abrazo gigantesco y que tengas un excelente día.